Buenos días, amados hermanos. Sea el Señor bendiciendo la vida de cada uno de ustedes. Que la paz del Altísimo, ese nuestro Señor, ese príncipe de paz, sea en el corazón del pueblo de Dios. Aunque todo el mundo esté en angustia, aunque todos estén en zozobra, aunque haya ansiedad, aunque haya todo por alrededor y los que se mueven con desesperación. El pueblo de Dios se mueve con esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Damos gracias al Señor por este segundo día de ayuno. Le damos gracias a Él que nos ha convocado a este tiempo de ayuno para que nuestra fe sea fortalecida en Él, para que nuestra confianza sea absoluta en nuestro Señor, esa fe en nosotros que va y viene, que tiene sus altos y sus bajos, esa fe finalmente sea una fe inquebrantable ante las situaciones adversas, ante las situaciones difíciles que se vienen y que se están presentando en Venezuela y las que se han de presentar. Así que nosotros nos preparamos, nos fortalecemos en el Señor, recordando cada uno de ustedes, hermanos, que el Señor no gana nada con estos ayunos. El Señor sigue siendo Dios, sigue siendo el Todopoderoso, sigue siendo el omnipotente, omnisciente, el omnipresente, el Dios creador de los cielos y la tierra, el soberano de todas las cosas. Él sigue siendo. Si usted hace el ayuno, Él es Dios. Y si usted no lo hace, Él sigue siendo Dios. ¿Quién sale fortalecido de estos ayunos? ¿Quién sale revestido del poder del Señor, seguros, convencidos, animados, preparados para pelear las buenas batallas y salir victoriosos? ¿Quién? Nosotros. Así que este tiempo de ayuno es un tiempo en el cual el Señor nos invita a que nosotros estemos delante de Él en su presencia, que nos abstengamos de las diferentes cosas que decidimos abstenernos en este tiempo de ayuno y apartemos este espacio para estar con Él. En el cronograma de los 21 días de ayuno, la palabra que corresponde para el día de hoy está en Génesis 32. Génesis 32 es la palabra que hoy tenemos para el día de hoy. Y dice una historia que es bastante impresionante. Continúa pues la historia de Jacob. Todos conocemos a Jacob. Todos sabemos que Jacob era el hijo de Isaac y era gemelo con Esaú. Y bueno, sencillamente Esaú era una persona bastante fuerte, le gustaba la casa y todo, pero no le brindaba la importancia a las historias y a los hechos que su padre Isaac y que su abuelo Abraham habían tenido con el Señor. Esas vivencias, esas palabras y esas promesas, las tuvo en poco, no le tenía importancia, ¿verdad? Más o menos podemos entender que Jacob y Esaú nacieron como unos 20 años después, más o menos, calculan los teólogos, que ellos nacieron de Isaac y de Rebeca. Y Rebeca tenía miedo de ser estéril y Dios le concedió sus hijos, pero sus hijos peleaban adentro de esa barriga. Y ella angustiada le pregunta al Señor, ¿qué pasaba? ¿Por qué esos muchachos peleaban tanto? Porque, o sea, me imagino, no la dejaban dormir, era un tormento. Los dos peleando desde el vientre de su madre y el Señor le habló y le dijo que era pues dos naciones y siempre iba a haber esa lucha entre ellos dos, ¿verdad? Entonces, aquí pues pasado un tiempo y hay que entender toda esta historia, porque juntos nosotros tenemos que escudriñar esos detalles que nos llevan a este pasaje del número 32 de Génesis, y es que
Jacob ciertamente engañó a su padre porque él creyó la palabra de su papá, él creyó la palabra de su abuelo, porque podemos imaginarnos, ¿verdad? Que normalmente uno en la historia como que, ay, se murió Abraham. No, Abraham seguía vivo y probablemente Abraham le contaba a sus nietos la historia, solo que normalmente nosotros leemos el pasaje y creemos que solamente es así, algo ambiguo, pero la fe de Jacob fue creciendo desde su niñez, escuchando de ese Dios grande, de ese Dios poderoso, de ese Dios invencible, de ese Dios inmenso, ¿verdad? Y de ese Dios que les prometía a ellos algo. La fe viene por el oír, tenemos que recordar eso. Y una de esas cosas es que a veces podemos estar allí escuchando, pero no le prestamos atención. Ese oír es ese oír de la palabra de Dios, ese oír es prestar atención y guardarlo en el corazón. Ese detalle lo tenía Jacob. Jacob guardaba en su corazón esas promesas, esas palabras de Dios. Él las creía. La única cosa que tuvo Jacob es que nosotros a veces tenemos fe, ¿verdad? Tenemos una fe, amados hermanos, y creemos. A veces Dios nos hace unas promesas, ¿verdad? Y creemos, Señor, esto, pero los medios para alcanzar las promesas no son los adecuados. O sea, esa es una fe que es fe, pero a la vez está acompañada de rebelión. Yo soy muy experta en ese tipo de fe. O sea, no es que ando engañando muchas cosas, sí, pero me explico. Ya me voy por aquí para que ustedes vayan entendiendo cómo Jacob tuvo este tipo de fe de la cual yo les estoy hablando. Esta fe de Jacob es una fe que él está seguro de eso, lo quiere, tiene la seguridad de que Dios es el Dios grande, el Dios que prometió, el Dios que dijo que iba a ser su abuelo y su papá una gran nación. Él lo creyó, pero olvidó un detalle, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos fe, podemos ir a hablar con Dios, Señor, yo quiero esa promesa, yo quiero ser, Señor, yo voy, ¿verdad? Y claro, él hizo sus formas sagaces de primero, él entendió que quien tenía que recibir la bendición y las promesas directas que Dios había dado era su hermano Esaú, porque era el que salió primero del vientre, aunque eran gemelos, era el primogénito. Y él vendió, compró su primogenitura, ¿verdad? La compró por un plato de lentejas. Esaú, que escuchaba la misma historia, pero no le prestaba atención y no le daba importancia, ¿verdad? Ese Esaú vende su primogenitura por el plato de lentejas. Asimismo, en estos tiempos, y se los puedo decir, en estos tiempos mucha gente escucha la palabra del Señor, escucha la promesa, escucha lo que el Señor quiere hacer con nosotros como hijos de Él, toda esa promesa de esa tierra prometida, de esa nueva Jerusalén, de lo que nosotros somos en el Señor, lo escuchan. Pero ellos son personas que les gusta vivir lo tangible, lo real. ¿Ok? Así que ellos venden su primogenitura por un plato de lenteja y se sientan a comer allí, a saciar su hambre, su necesidad física, su deseo de tener dineros, de tener riqueza, de tener lo que sea. Ellos se sientan a saciar. Jacob veía hacia lo más lejos. Él se imaginaba su descendencia por generaciones como las estrellas, como la arena del mar. Él se imaginaba su descendencia así. Y era allí, pero en vez de recurrir a ese Dios que le hablaba a su padre y clamarle y decirle, Dios, dame esa promesa, yo creo en tu promesa, Dios hubiera hecho los cambios, ¿verdad? Dios hubiera hecho que definitivamente el papá le dijera a Esaú, Esaú, ven a bendecirte. Ay, no, papá, yo voy a casar.
Entonces el mismo papá dijera, bueno, Esaú no quiso, vente hijo que te voy a bendecir. Y todas las cosas y la historia de Jacob hubiera sido diferente, hubiera sido diferente. A veces nosotros estamos seguros de que una cosa es de Dios, que el plan de Dios y el propósito de Dios es, es que nosotros hagamos tal cosa o que tengamos tal cosa o que hagamos esto. Y nosotros sabemos que es el plan de Dios, pero nosotros como que este, hacemos las cosas a nuestra manera y hacemos unas esausadas, vamos a decir. Mi mamá decía algo así como las bolañadas de un tío político que hacía cosas así inventadas de repente. Entonces, hacemos unas esausadas, ¿verdad? Y, y no mejor, no es exhaustada, una jacobazadas, ¿verdad? De tratar de propiciar, de lograr mi objetivo, de alcanzar lo que ya Dios tiene para mí, pero yo lo quiero arrebatar. Y bueno, puedo contar, por ejemplo, yo oré por años por tener mi esposo, por años, por muchos años. Incluso lo describí cuando tenía 15 años, oré al Señor como me gustaría que fuera. Y luego yo lo conocí, ¿verdad? Yo lo conocí, pero precisamente orando, o sea, él era mi jefe y no era cristiano. Y empecé a orar por él, por no enamorándome de él, porque yo tenía claro, ¿verdad? Que si no era cristiano no me iba a casar. Entonces yo oraba por él porque yo escuché de él que se quería suicidar, que tal y qué sé yo. Y entonces empecé a orar por él para que se salvara en un plan de Operación André del Ministerio de Billy Graham. Y lo coloqué allí en la lista de oración por las personas que iba a orar. Ciertamente él se convirtió y empezó luego a cortejarme. Y yo, mm, pues, me enamoré de él igual y empezamos a salir juntos. No le pregunté al Señor más nada, sino que bueno, ya sé, él era convertido y ya. Y en mi decisión, ¿verdad? En un momento yo tomé mi decisión, teníamos 9 meses, 8 meses de noviazgo y le dije, mira, vamos a separarnos. Y él dijo que no. Le dije, si no, no te vas a casar conmigo rápido, nos separamos. Porque yo no voy a hacer que Dios se entristezca conmigo porque vayamos a cometer alguna tontería. Y él, pues al día siguiente me propuso matrimonio. Yo no le pregunté al Señor más nada. No esperé que él tuviera una madurez espiritual. Y hasta el día de hoy, yo yo tuve mi bendición de mi matrimonio, de mi hogar, mi cosa, pero hasta el día de hoy sigo corriendo con consecuencias, porque lo que Dios tenía preparado para mí, ciertamente, estoy convencido que era Él, pero las formas en que yo obtuve mi bendición no eran las correctas, ¿ok? Entonces, aquí vemos situaciones con nuestro hermano Jacob muy similares a las mías. Y si es por situaciones así, yo he hecho jacobadas muchas veces. ¿Qué pasa cuando hacemos las jacobadas? Las jacobadas las hacemos y cometemos pecados, infracciones. El pecado acarrea en nosotros el temor, el miedo y trae consecuencias en nuestras vidas. Nosotros tenemos fe de algo, pero debemos esperar en ese algo. Actualmente muchas personas y mucha gente del pueblo de Dios en Venezuela, ellos tienen fe de que el Señor trae juicio para Venezuela, de que el Señor va a traer una nueva Venezuela, de que van a hacer una nueva Venezuela, que Dios va a traer un nuevo presidente o presidenta, lo que el Señor tiene preparado. El Señor, ellos saben eso, se van con eso,
creen, tienen fe, pero les pasa un algo. Ellos quieren hacer unas jacobadas. Constantemente se desvían de la forma y tratan de hacer una jacobada buscándose un nuevo líder, guiándose, queriendo salir a las manifestaciones, haciendo cosas que no. Y lo único que causa eso es tristeza, dolor y amargura. Eso fue lo que le causó a Jacob, tristeza, dolor y amargura. Sí, él quiso aferrarse a la bendición, pero hay las formas. Y la forma es esperar en el Señor. La forma es esperar en el Señor. ¿Creen ustedes que si el propósito y el plan de Dios desde antes de la barriga, de que cuando ellos estaban en la barriga, era que Jacob fuera por encima de su hermano Esaú? Dios no iba a propiciar el momento para que Jacob recibiera la bendición. Claro que lo podría eh, propiciar, Dios lo podía propiciar. Jacob y la mamá de Jacob, Rebeca, pudieron irse en oración. Señor, queremos que tú hagas y que Dios, tú le des la bendición a mi hijo Jacob. Señor, dame la bendición, diría Jacob. Señor, ayúdame, que mi papá me bendiga a mí también. Ok, pudo haber sido, pero no lo fue. Entonces nosotros hacemos cosas tontas, estúpidas, aún sabiendo cuál es la voluntad de Dios. No se preocupen, hermanos, que yo he aprendido, pero como que se me desaprende, porque hace apenas 2 años Dios tenía un plan y un propósito. Yo clamé al Señor por un negocio. En el grupo de aguerridos de oración del ministerio oramos por un negocio de la familia. Y claro, yo vi la posibilidad de un negocio, ya Dios está respondiendo y pum, y me fui alebrestada aún por encima de la voluntad de mi esposo. O sea, hice una jacobada. ¿Ok? La hice. ¿Y qué ha causado eso? Tristeza, dolor, ayuda. ¿El Señor me ha ayudado a enderezar el camino? Claro que me lo ha ayudado a enderezar. Porque sí, porque el Señor endereza nuestras veredas, nos ayuda, nos levanta. ¿Ok? Dios levanta. Así como lo hizo con Jacob. Jacob se fue, tuvo que huir de su hermano porque su hermano lo iba a matar. ¿Qué consecuencias tuvo Jacob? Se fue, no vio más nunca a su mamá, que era su cómplice, se fue con una mano adelante y otra atrás, con una sola, lo único que llevaba en la mano era una vara, ni siquiera un busaquito de ropa, como decía mi abuela, llévese un busaco de ropa, no, no, ni un busaquito de ropa, ni nada, porque la noche que durmió en el desierto, él durmió y tuvo que agarrar una piedra para que fuera la almohada, o sea que si hubiera llevado el busaquito, se pone el busaquito en la cabeza para dormir, pero no, él durmió sobre una piedra, llevaba una mano adelante y una atrás. Entonces, ¿qué pasa con esto, amados hermanos? Lo que pasa es que nosotros en nuestra necedad, ¿verdad? Nosotros simplemente hacemos las cosas. Sabemos que hay la promesa, sabemos que Dios nos ha dado la palabra, pero los medios para alcanzar la palabra son equivocados. ¿Qué causa eso? Causa temor, causa miedo, causa sufrimiento. Sufrimos en el camino. ¿Cuántas vicisitudes no sufrió Jacob en ese andar, en ese huir? Allí él con su mentira, pues simplemente recibió y cosechó sus mentiras de su suegro, que le dio una esposa por la que no era, luego tuvo que trabajar 7 años para tener la que quería, luego 6 años y cada 6 años para tener su propio capital y el suegro lo engañaba y le cambiaba las cosas y Dios tuvo que intervenir milagrosamente. ¿Qué hacía Job? El que dijo Jacob, fe, tenía fe, a pesar de. Así pues, muchas veces en mis situaciones he tenido fe y el Señor me ayuda a salir de los atores, me vuelve a sacar de los atores y vuelvo a salir de los atores por fe. Pero si hubiera esperado el tiempo correspondiente para yo hacer las cosas como el Señor y hubiera clamado, el Señor, dime, dirígeme este detalle. Pero yo vi, sí, esto es, ya el Señor me respondió y listo, no escuché más nada. Me respondió, pero el resto de las instrucciones no las escuché. Así, amados hermanos, en este pasaje nosotros nos encontramos a Jacob ya
de regreso, después de pasar 20 años con su suegro, de ser reengañado, súper engañado, sufrido y pasado muchas situaciones, ¿verdad? Jacob siguió su camino, se separan, hay una separación allí entre su suegro y él y hacen un pacto de no agresión. ¿Por qué? Porque tenían que hacer un pacto de no agresión. Si hubiera sido la cosa bien, pues sencillamente hubiera un cariño, un amor, un respeto. Hicieron un pacto de no agresión, ni Jacob ni Labán, y ahora Jacob sigue su camino y salieron al encuentro ángeles. ¡Qué bello! A veces cuando metemos todas las patas y todas las cosas del Señor, endereza tu camino, Él enderezará mi vereda. Dice, pues pone nuestro pie sobre la roca, sufrirme y endereza nuestra vereda. Y el Señor está con nosotros y nos ayuda. Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles y dijo Jacob cuando los vio, campamento de Dios es este. Y llamó el nombre de aquel lugar Manaín. Mananaín. Maanaín. Ese es el nombre entendido aquí. Dos campamentos. El campamento de Jehová. Entonces, ¿sabe lo que significa que a usted le aparezcan los ángeles? Ay, este es el lugar de Dios maravilloso. A usted no se le quita más la fe. Bueno, yo he tenido experiencias extraordinarias con el Señor. He mirado al Señor muchas veces. El Señor se me ha aparecido, no le he mirado su rostro, pero se me ha aparecido en diversas ocasiones. Me habla. Bueno, he tenido experiencias especiales, pero es que nuestra naturaleza humana tiende a ser un flaqueo, ¿ok? Y mm, me encanta que el Señor haya puesto pasajes como estos, porque estos pasajes nos muestran que estos grandes hombres de la fe, estos hombres que fueron considerados con fe inquebrantable, finalmente, finalmente no, en el camino eran muy parecidos a nosotros. Es decir, que Dios no anda buscando hombres perfectos ni mujeres perfectas para demostrar su poder y su gloria. Dios no anda buscando hombres y mujeres perfectas para traer la salvación, la libertad y la restauración y sanidad de Venezuela, para mostrar su poderío y su gloria. Él anda buscando hombres y mujeres que le crean, hombres y mujeres de fe, que son imperfectos, que fallamos uno. Y no es que estoy diciendo, mira, fallemos igual, porque como dice Pablo, perseveraremos en pecado para que la gracia de Dios abunde. No, no vamos a permanecer en pecado, en ninguna manera, dice el pasaje, en ninguna manera. O sea, no es que vamos a permanecer en pecado, que vamos caminando derecho y en un momento tenemos un tropezón, una caída, un desfallecimiento, ok, pero eso no es la normalidad. La normalidad nuestra es andar en Él, en andar en sus estatutos, en andar en su ley, en vivir en su ley, en tener fe. Esa es la normalidad de nosotros. Entonces, la normalidad que quiere del Señor es de usted y de mí, es que nosotros creamos la palabra, que creamos sus promesas de bendición, que creamos dónde estamos sentados en los lugares celestiales con Él, que creamos que cosas grandes y aún mayores que las que Él hizo, nosotros vamos a hacer. Que creamos, y lo creamos porque no porque lo dice Ana Victoria, sino porque lo dice Dios. Porque lo dice Él, porque su palabra es infalible, porque su palabra es verdad, porque su palabra es única. Y por eso lo creo. Que tú eres tonta, que tú eres gafa creyendo en Dios, no me importa. Porque los que están al lado de nosotros son precisamente los que se meten a que nuestra fe sea quebrantada. Porque Dios, el Satanás no va a usar a otra persona para eso. Él busca a los que están cerquita de nosotros. Acuérdense de la prédica de ayer. O sea, ¿quién fue quien le dijo a Abraham, mira, toma Agar, esto, Dios va a cumplir tu promesa y la cosa, y a mí me parece que Agar es una buena mujer, que te puede dar un buen hijo? ¿Quién lo hizo? La esposa, la que estaba al lado, el prójimo. ¿Quién trata de decirte a ti, amado hermana, o sea, cualquier cosa que te derrumba? Por ejemplo, si tú eres un ministro del Señor, eres una persona del Dios Altísimo, sirviéndole como pastor o como profeta o simplemente como intercesor o allá en la iglesia haciendo.
Entonces tú estás allí y cometes una falla en tu casa, pegaste unos gritos, porque somos humanos y a veces pegamos gritos y si no fuera así, no estuviera en la Biblia que dice que no gritemos, que no nos airemos, que no nos pongamos airados y nos advierten, "Epa, pero no peque". Pero sí hay momentos en que pecamos. ¿Por qué? Bueno, pegamos el grito, insultamos, no medimos la palabra y tal, y viene justamente tu esposo o tu hijo, y eso que es evangélica, o la suegra, y eso que es evangélica. O sea, siempre va a haber una persona que dice, o sea, ¿y quién puede creer en ti? Que tú eres la profeta, que tú eres esto, que tú eres esto, o sea, si tú no sirves para nada. Entonces, esa fe se ve allí afectada fuertemente por las palabras. O sea, siempre va a haber esas personas que tratan de afectarnos a nosotros, ¿verdad? Y Satanás los usa para que nuestra fe se, eh, se, se, se minimice, pues se haga menos. Y entonces nosotros salimos y vamos a hacer una oración y aunque nos le pedimos perdón a nuestros familiares y tratamos de restaurar, esas palabras quedan aquí. Y cuando uno va a hacer una oración, de repente ora por un enfermo, bueno, ora inhibido, con temor, bueno, porque, bueno, de verdad, a lo mejor mi esposo tiene razón, yo no soy la persona que debo ser, y fin, la fe. Pero nosotros tenemos es que escuchar la voz del Señor. Y para escuchar la voz del Señor tiene que ser la palabra, la Biblia. Si bajamos la lectura de la Biblia, el escuchar la palabra, si lo bajamos, nuestra fe va a decaer. Así de simple, va a decaer. Entonces, aquí don Jacob, ¿verdad? Nuestro hermano Jacob se encuentra con los ángeles de Dios, ¿verdad? Y dice, ay, campamento de Dios es este. Y envió Jacob mensajeros delante de sí a Esaú, su hermano, a la tierra de Seir. Bueno, para los que no han leído el capítulo anterior, los capítulos anteriores de este pasaje, pues Jacob viene de regreso con toda su familia, con todo su dinero, con todas sus riquezas, con todas sus ovejas, sus camellos, sus burros, su ganado que tenía y toda su esposa. Muy rico el hombre, pero lleno de temor, de miedo, ¿verdad? Lleno de miedo porque todavía va con la consecuencia de su jacobada, ¿verdad? Va con la consecuencia de su pecado que había cometido atrás. Y el pecado es un problema que cuando nosotros tenemos el espacio del pecado en nuestro corazón, ese espacio se lo hemos restado al amor. El amor echa fuera el miedo, pero cuando nosotros hemos pecado, hemos dejado un lugar de oscuridad en nuestro corazón, entonces ese espacio, Satanás se entrona en ese espaciocito, así sea chiquito, se entrona. Y él sabe cuál es su debilidad. Ok, allá el fuerte poniendo sus varas para que sus ovejas salieran moteadas o salieran rayadas como él las quería, como el Señor le decía que fuera, él hacía todo eso, pero aquí ese detallito de ese cable pelado que tenía con Esaú no estaba bien. No voy a leer todo el pasaje porque usted tiene que leerlo. Es más, no va a leer solamente el pasaje de este 32, tiene que leer por lo menos 3 o 4 capítulos atrás para que usted vaya entendiendo y sobre todo para que entienda cómo es, las condiciones humanas que nosotros tenemos y esa naturaleza, lo natural, el hombre natural, como dice, ese tiende a hacer que uno desflaquee, falle y todas esas cosas, ¿verdad? Lea, empieza a leer Génesis, empezamos en enero, léaselo completo. Este es un libro de fe, y nos va a aumentar a nosotros la fe y también va a hacer a esclarecernos, porque Satanás nos dice, Dios no te puede usar a ti, Dios no te puede usar a ti, pues Dios sí nos puede usar a nosotros, porque Él usa hombres y mujeres comunes, simplemente que le creen, ¿ok? Entonces, Jacob empezó a mandar sus mensajeros a Esaú, mira, yo vengo con la van, tengo mucha riqueza, tal y qué sé yo, y todo, pero, ¿qué pasa?
era el miedo que lo movía. Y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo, vinimos a tu hermano Saúl y él también viene a recibirte y 400 hombres con él. ¡Wow! El hermano lo quería matar y ahora viene con un ejército, o sea, ahora no solamente es el hermano de tú a tú, sino que viene con 400 porque sabe que Jacob tiene un montón de criados y criadas y también es poderoso. Ahora viene con 400. Una de las cosas que Satanás usa para nosotros es hacernos inferir. O sea, él no sabe la motivación de Saúl. Nunca supo porque la mamá le dijo, mira, Jacob, vete hasta que se le aplaque la ira a tu hermano y yo te lo haré saber. Pero la mamá se murió antes de saber si el muchacho había, o sea, si Esaú había aplacado la ira. Enseguida, nosotros vemos, acabamos de decir, este es el campamento de Dios, el Todopoderoso está conmigo. Vienen y nos dan una noticia y rapidito se nos flaquean las piernas, nos ponemos asustados, ¿ok? Y aquí, ¿qué es lo que pasó? Jacob tuvo gran temor y se angustió. Pero ¿y dónde estaba el Dios que le dijo que saliera? Si Dios le dijo, sal de aquí, de Labán, vete, que yo te voy a bendecir. ¿Se acuerdan de cuando él le hizo la promesa, Señor, si tú me acompañares, ¿verdad? Si tú me acompañares y fueres conmigo y me dieras ropa para vestir y comida para comer, tú serás siempre mi Dios y yo, Señor, apartaré los diezmos para ti. Y lo hizo, él lo hizo. O sea, ese pacto se había cumplido, él sabía que Dios lo iba a bendecir y Dios le había dicho que le dijo en el capítulo 31 le dijo, yo soy el Dios de Betel donde tú uniste la piedra y donde me hiciste un voto. Ese voto que le acabo de decir, que él iba a darle todos los diezmos a él, porque si él lo bendecía, levántate, él hizo allí ese convenio, tú serás mi Dios y yo seré tuyo, solo tuyo. Levántate ahora y sal de esta tierra y vuélvete a la tierra de tu nacimiento. O sea, porque yo te voy a bendecir. Él le habló y ahora se le olvidó porque apenas vio a Esaú. Entonces, a veces esos miedos del pasado, esos terrores, esas cosas que todavía no hemos arreglado, nos causan terror y nos quitan a nosotros la fe. Es bueno, y en este momento se lo digo, amado hermano, es bueno arreglar los asuntos que tenemos, esos cablecitos pelados, es necesario arreglarlos, es necesario arreglarlo porque si no el miedo nos va a embargar. El miedo es mejor enderezar y arreglar todas las cosas que nosotros tenemos, ¿ok? Entonces, ese hombre que tenía fe, que Dios lo bendijo, que lo llenó de riqueza, que le dio todo y ahora venía full de criados y de riquezas y de ganados y todas esas cosas, y que los ángeles hacía un ratico estaban danzando, moviéndose, caminando ahí alrededor de su campamento y ahora se llenó de pavor. O sea, Dios se le fue, Dios se fue. Dios se fue. Ah, o sea, ¿qué nos pasa? Dios no se va. Yo siempre estaré contigo. Siempre te sustentaré. Siempre te tomaré de la mano derecha. Yo voy a estar contigo si pasas por las aguas. No te anegarás. Si pasas por el fuego, no te quemarás. Ah, si pasas por el río. Oye, no. Tantas promesas. Yo te digo que si yo soy tu pastor, nada te faltará. Así como estuve con Jacob, que nada le faltó, pues yo también voy a estar contigo. Nada te va a faltar. ¿Y qué pasó? Entonces, otra vez con miedo el hombre, otra vez. ¿Sé cuántas veces nosotros olvidamos que nuestro Dios no nos va a dejar? Escucharon ahí, salió, les llegó un videíto de María Corina, les llegó un videíto de no sé qué, les llegó un videíto del otro, y es que ustedes Dios no se los ha dicho. Y ahora, ¿por qué tienen miedo? ¿Por qué? Si ustedes tienen que tener su confianza en Dios. Ustedes saben quién es el que los va a guardar. Ustedes saben quién es el que les va a dar la provisión. Ustedes saben quién es el que los va a ayudar. Y sí, se le olvidó guardar comida y ahora vienen los tiempos difíciles. Bueno, pídale perdón a Dios. Va a tener un poco la situación más difícil, así como le pasó a Jacob, porque bueno, torcido, pues, hizo una jacobada. Arregló las cosas a su manera.
porque esa es la forma de nosotros, arreglar las cosas a nuestra manera, echarle unas ayudaditas a Dios. Eso es lo que es la tendencia natural de nosotros, echarle ayudaditas a Dios. Entonces, Jacob se angustió y distribuyó al pueblo que tenía consigo y las ovejas y las vacas y los camellos en dos campamentos y dijo, si viene Saúl contra un campamento y lo ataca, y el otro campamento escapará. Ahora ve, mira qué maravilla. Es un hombre que sabe que cuando va a hablar con Dios, Dios le puede responder, Dios le ha hablado. ¿Ok? En vez de ir corriendo a decirle al Señor, mira, Señor, tengo angustia, temor. Tú eres mi Dios y el que me vas a proteger. Dirígeme qué voy a hacer. No, hace las cosas a su manera. Ya, así. Vamos, corriendo a hacer las cosas a las maneras. No. Lo primero que cuando nosotros vemos que las cosas no salen mal, lo primero que tenemos que salir corriendo es preguntarle a Dios. Pero Jacob no, él acomodó. De pronto, después que hizo todo ese paquete, después que hizo todo, vemos el versículo 9, por cierto, está allí, es el texto rema y quiero que lo entendamos. Y dijo Jacob, Dios de mi padre Abraham, Dios de mi padre Isaac, Jehová que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela y yo te haré bien. Menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo. Pues con mi callado pasé este Jordán y ahora estoy sobre dos campamentos. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Saúl, porque le temo. No venga caso y me hiera la madre con los hijos. Y tú has dicho, yo te haré bien y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. Vemos este pasaje, es importante, porque ahí hizo su jacobada, mandó a arreglar las cosas, dividir el campamento, poner esto para acá, y después se acordó de ir a orar. Cuando oró, reconoció que no era nadie. O sea, que ni era, o sea, ni era bueno, y que la misericordia se le quedaba muy grande para él. Más o menos eso es lo que quiso decir. O sea, soy demasiado pequeño, menor soy que todas tus misericordias. O sea, no merezco que tú tengas misericordia de mí. ¿Ok? Él reconoció eso porque se dio cuenta de todo lo que él era, todo pecador, todo humano, todo lleno de miedo, todo como usted y yo, parecidísimo. ¿Ok? Entonces, él se dio cuenta y reconoció que las misericordias de Dios son más grandes y Él es inmerecedor de ellas, que es una misericordia que Dios nos da algo que no merecemos. Usted no merece tener una familia, usted no merece sus hijos, usted no merece una profesión, usted no merece el negocio que tiene, usted no merece nada, usted ni siquiera merece vivir. Nosotros somos menos que un gusano, lo peor. Pero Dios en su gracia y su misericordia tiene misericordia de nosotros. Y eso lo tenemos que tener ahí. Satanás te dice, no eres nada. Sí, es verdad, no soy nada. Satanás te dice, no puedes hacerlo. Sí, es verdad, no puedo, pero Dios está en mí, es mi Dios, y Él sí puede, y Él tiene misericordia de mí. Y ahí Él reconoció eso. Una cosa que Satanás usa es la familia. La familia, y cuando tenemos la familia es lo más que a nosotros nos preocupa. Es decir, los hijos nuestros, los esposos, en el caso de los esposos, las esposas, ¿ok? En este caso, Jacob no le importaba si su hermano lo mataba, porque en ese momento, bueno, si te digo, si Esaú me mata, bueno, me mató. Pero aquí él clama y dice, porque, ya, no, lo olvidé aquí. Ajá. Dice, no venga acaso y me hiera la madre con los hijos. Es decir, lo que más le preocupaba, ni siquiera era el ganado, lo que tenía o todo, sino que se preocupaba por las mamás y los hijos que él tenía. Eso es la preocupación más grande.
Ahí está afuera nuestro enemigo, nuestro adversario. Y nosotros clamamos. A veces tenemos miedo por nuestros hijos. ¿Qué les va a faltar? ¿Qué no tienen? ¿Qué, qué la situación del país cómo va a ser? ¿Qué esto? ¿Qué aquello? Si sale el muchacho, que si se fue por, por la selva de para Estados Unidos, que no lo sé nada. ¿Qué es lo que más le preocupa a usted? Sus hijos. ¿Ok? Dios tiene el cuidado de nuestros hijos. Él lo dijo. Él dice que tiene cuidado de nosotros. Él tiene cuidado de nuestra familia. Incluso he dicho que pone la ley en el corazón de nuestros hijos. Entonces creamos la palabra. El Señor nos ha dicho que nosotros somos de bendición y que en nosotros van a ser benditas las familias de la tierra, porque nosotros somos por fe descendientes de Abraham. Somos por fe descendientes de Jacob. El Señor lo dijo a ellos. Y nosotros al haber creído en Jesús, también nosotros somos eso. Tenemos que creer esa palabra. Dice, líbrame ahora de la mano de mi hermano. Y durmió allí. Ahí pasó lo más extraordinario. Después que oró, siguió dividiendo y separando y llegó un momento en que hizo cruzar a todos, a las mujeres y todos los niños del arroyo y se quedó solo, solito. Y ahí empezó la gran batalla. Esa batalla de Peniel. Cuando era chiquita recordábamos a con Julio en Peniel, con el ángel de Jehová. Cuando rayaba el día, el ángel dijo, déjame ya. ¿Ok? Qué gran momento fue ese. Jacob luchó en Peniel. Luchó y luchó. ¿Sabes? Esas luchas que nosotros tenemos. Ya Jacob estaba bendecido. Ya Jacob llevaba la bendición encima. Ya su padre lo había bendecido. Ya él era el heredero de la promesa. Ya él y sus hijos eran los herederos de la promesa. Dios lo había bendecido. Pero Jacob tenía un problema. Él no creía todavía que él tenía la bendición. Él luchó y luchó. Y él le exigía al ángel que si no lo bendecía, no lo iba a soltar. ¿Ok? Dice, y cuando los tomó pues e hizo pasar el arroyo, voy a subir al 23 para que se... Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame, porque raya el alba. El ángel le dijo, déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. O sea, él estaba luchando por la bendición que ya tenía esa bendición. Pero él luchaba porque tenía duda de ella. Él necesitaba tener una reafirmación de que él era bendito. Y por eso luchaba con ese varón. Tú no te vas y no te voy a dejar si no me bendices. Con aquel inmenso dolor porque tenía el muslo descoyuntado, ¿verdad? Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Y entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Era un absurdo. El ángel mismo le dijo, has peleado con Dios, con él y con los hombres y has vencido. O sea que ya él había vencido a su hermano Esaú. Ya estaba vencido. Y has peleado no solamente con los hombres, sino con el mismo Dios. Y Dios es tan misericordioso y Dios es tan grande y tan amoroso que todavía con todas nuestras incertidumbres, con nuestros vaivén de la fe en nosotros, Dios tiene la gracia de venir y dejar que nosotros luchemos con Él para que nosotros estemos claros de que
nosotros somos bendecidos. Y cuando él le dijo, ¿por qué vas a preguntar? O sea, ya tú sabes, he dicho, has peleado con Dios y los hombres, ¿ok? Entonces Jacob le preguntó, dijo, declárame ahora tu nombre, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Es decir, ahí tuvo una confirmación de su bendición. Among you, as you come and deceive. You come and deceive. You come, porque has creído en mí. Yo te confirmo que yo te bendigo. Among the seed of your porque yo te he llamado con propósito para que tú seas un pueblo grande. De muchos hijos. And name the field with the the first. And then you go to house. You begamen. ¿Por qué dudas de la palabra que te he entregado? ¿Por qué dudas que te he llamado? ¿Por qué dudas? Si antes habías creído. You should come and see your cause. Yo soy de una sola palabra y mi palabra es fiel. Y si te he dicho que estoy contigo, estoy contigo. Y si te he dicho que te bendigo, te bendigo. Y si te he dicho que soy tu sustentador, soy tu sustentador. Y si te he dicho que soy tu guardador, soy tu guardador. Amando furame. ¿Por qué luchas y peleas? What values you was and in this you will see. Se aproxima el amanecer. El sol se aproxima a salir. You will see all that things. You become manifest. Y tú que tienes fe. Y tú que tienes fe. Amandecerás. You joven viví. Abrazarás la bendición y andarás en ella confiado. Ven, yo enderezo tus caminos, enderezo tus veredas. You come on the feet, yo pongo tus pies firmes. Fui fixí en la roca. You key y afirmo tus pasos para que andes y camines. You anda de comandos, no para que te llene de angustia y desesperación, como si yo te abandonara, como si yo te dejara. You then you por bajaos. Tú ten claro lo que te he dicho y asegúrate de estar en mí. You will come and see, porque las tropas se preparan. You will show them y shoot out. Y se preparan to come and the para tomar la nación. Amandefi, las tropas se preparan. Ay, mini, ande vigi, viamamandefi, he will come and see, para mantenerse en el poder, y los hijos, y los hijos, just the videos de call, son llamados y reclutados. Amandefi. Pero ¿quién es tu cuidador y el cuidador de tu familia? ¿Quién es el Dios de la familia? No soy yo. You will have to see the faith. Pues yo los guardo, los protejo. You will then y obedezco. No tengan miedo. Guárdense en mí. Crean en mí. You send your man, porque yo, you come entonces confirmo, you fin, tras tus batallas, tus luchas, tus gajes de que tú eres mío y que mi bendición, amén, está contigo. Musica. Bueno, amados hermanos, Dios les bendiga. Un abrazo para todos. Continuamos en estos 21 días de ayuno. Que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes y sea el Señor ministrando la vida de su pueblo. Les habló su hermana Ana Victoria Sanz.